Dios te bendiga, te saludo en el amor del Señor. Como ustedes sabrán, este mes estamos estudiando 1 Corintios. Es un honor predicar la palabra del Señor, es una alegría, ¿cierto?, compartir la palabra con ustedes y espero que este video sea de mucha bendición para ti, para tu vida, ¿cierto? Y para ti que estás estudiando la palabra del Señor sea de gran bendición para tu vida. Bueno, la palabra que vamos a estudiar hoy día está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Yo le puse por título La locura de la predicación. O también podría ser el título de este mensaje, hermano, Entender a Cristo con el Espíritu y no con el conocimiento humano. Amén. Entonces, hermano, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21 dice, de la Reina Valera 1960, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Agradó a Dios salvar a los creyentes por una locura, por una predicación. Yo analizaba esta palabra, hermano, que es tan pequeña, pero resume en realidad todo este pasaje que lleva por título Cristo, poder y sabiduría de Dios, de 1 Corintios 1, del 18 al 31. Pero se resume en ese versículo, que a Dios no se le entiende, ¿cierto?, con la mente humana, con la sofía, con la sabiduría, sino con el conocimiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque es poder de Dios, es dunamis, es dinamita de Dios. La palabra poder, ¿cierto?, en griego es dunamis, que de ahí viene dinamita, que es poder de Dios. Amén. Entonces, hermano querido, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría, sofía de Dios, para los griegos, ¿cierto?, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiero enfocarme en esa locura, en eso que para el mundo, ¿cierto?, es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Quiero que nos enfoquemos ahora en Romanos, capítulo 1. Vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, el versículo 20, 21 y después el 28. Esto dice, para la gloria del Señor. 20, 21 y 28 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Fueron entregados a una mente reprobada, a una mente, ¿cierto?, deshecha de Dios. Este contexto igual habla de la homosexualidad, que fueron, ¿cierto?, entregados a pasiones vergonzosas, que dice que los hombres perdieron el uso natural de la mujer, ¿cierto?, y se entregaron unos a otros en su lujuria y en su lascivia. Está hablando, ¿cierto?, de las pasiones desordenadas y pasiones vergonzosas, por las cuales los hombres deberían sentir vergüenza, pero no la sienten porque fueron entregadas por Dios, ¿cierto?, a sus malos deseos, a su concupiscencia, a su mente retorcida, ¿cierto?, esa mente malvada del ser humano. Y cuando digo ser humano, digo hombre y mujer, no solamente el hombre. Amén. En base a esto, hermano, podemos ver que dice que el hombre no le dio las gracias a Dios, porque el hombre, en la sabiduría del hombre, hermano, busca solamente enaltecerse él. Y si hacemos una pausa aquí, hermano, y reflexionamos, ¿cierto?, dice que no le dio las gracias a Dios, sino que se enaltecieron en su corazón y en su razonamiento. Y el versículo 28 dice que fueron entregados, ¿cierto?, a una mente reprobada, a una mente descalificada. Amén, hermano. Y en base a eso, quiero que también comparemos con Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Y no según Cristo. Que nadie los engañe, hermanos, con filosofía, ¿cierto?, con fábulas, ¿cierto?, con debates, con cuantas cosas que hay afuera que quieren llamar nuestra atención, pero no según Cristo. Y aquí volvemos a 1 Corintios 1:21, la locura de la predicación. ¿Cuál es el mensaje que debemos buscar nosotros? ¿Cuál es el centro de nuestro evangelio? Es Cristo el Señor. Si nos vamos para acá, si nos metemos en política, nos metemos en cuantas cosas, hermanos, nos estamos alejando del centro que es Cristo.
Dice Pablo, predico a Cristo y a este crucificado. Recordad, hermano, que estaba estudiando el mensaje de Pablo a los Corintios. En el libro de los Hechos dice que Pablo fue a predicar a Atenas, ¿cierto? Pero se dice que Pablo no tuvo mucho éxito ahí. ¿Se han preguntado usted, hermano, cuál fue el motivo de que Pablo no le fue tan bien ahí? Yo analizaba, hermano, que Pablo se presentó a ellos en su idioma. Me refiero a que Pablo les decía que apeló a sus poetas, ¿cierto? Habló de sus poetas, apeló también a su sabiduría. Pero más adelante vemos que se convirtieron muy pocos en esa predicación de Pablo en Atenas. Se convirtió Dámaris, no recuerdo quién más, pero fueron como 4 personas mencionadas en la Biblia, y unos cuantos más decía. Pero fueron pocos. Y más adelante Pablo vuelve a los Corintios, pero esta vez se presenta de otra forma. No vino a vosotros con palabras de excelencia humana, sino con poder y demostración del Espíritu de Dios. Creo que esa predicación en Atenas marca un antes y un después en Pablo. Primero vemos a Pablo que se presenta a ellos, ¿cierto? Con palabras, con sabiduría, con conocimiento, pero vemos que esa cosecha no es buena para él. Y de ahí cuando se vuelve a presentar a los Corintios, ¿cierto? En Atenas, vemos que él se presenta no con palabras de poder, o sea, no con palabras de sabiduría, sino con poder de Dios. Yo creo que ahí Pablo entiende, en el poder del Espíritu Santo, que lo que convence a la persona de pecado no es su conocimiento, sino que es el poder de Dios. Por eso él desecha todo su conocimiento, desecha todo lo que él tiene, su sabiduría, su sofía, y lo deja de lado. Analizaba, hermano, que la palabra sabiduría viene del griego, ¿cierto? Sofía. En el mundo greco-romano, del tiempo de Pablo, ¿cierto? Cuando él fundó la iglesia de Corintios, estaban los sofistas, que eran estos maestros de retórica, ¿cierto? De oratoria, todo lo que estaba de moda en ese tiempo. Eran estos maestros que con su sabiduría, con sus letras, con su conocimiento, engatusaban a toda la gente y hacían que ellos los siguieran. Entonces estos maestros de los sofistas, ¿cierto? Eran los que la llevaban, por decirlo así. Eran los que llevaban toda la atención, los que llevaban todas las masas, ¿cierto? Algo parecido a un profesor, a un decano. De hecho, la palabra profesor viene del griego didascalio, creo que es didáscalo. Entonces, estos didácticos, ¿cierto? Estos profesores, sofistas, eran los que atraían a todas las masas. Y Pablo se presenta ahí, pero él no va como un sofista, él va como un predicador del Evangelio. Y ahí, hermano, también quiero hacer otro hincapié. ¿Por qué se le llama la locura de la predicación? Anoté unos puntos, hermano. Para los romanos era una locura, porque para ellos era algo brutal. De hecho, para un romano, hermano, ni siquiera el peor de los criminales merecía la crucifixión, para un romano. Los peores criminales, hermano, los esclavos, morían de esa forma. Pero una persona, de hecho, en la sociedad, en la alta sociedad romana, ni siquiera se mencionaba la crucifixión. Era algo perverso para ellos. Quizá lo usaban como arma de guerra contra los judíos para atemorizarlos. Pero en la civilización romana, en la Pax romana, no se utilizaba, no se mencionaba eso en los colegios, ¿cierto? En su gobierno, porque para ellos era algo brutal. Incluso a ellos mismos, los romanos, les parecía algo brutal. Entonces, presentarse con ese mensaje a ellos, del Cristo crucificado, del Cristo que venció la muerte, para ellos era una locura. Vamos a los judíos. Recordemos, usted sabe la mentalidad del judío, ¿cierto? Que ellos buscaban un Mesías político. Ellos buscaban un Mesías que los lograra, ¿cierto? Que pudieran vencer a Roma y los libertara a la libertad. Pero estos judíos, ¿cierto? Chocan con Gálatas 3:13. Quiero que vayamos a Gálatas, ¿cierto? 3:13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, entre paréntesis, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces ellos, según la ley, sabían que su Mesías no podía morir y no podía obviamente ser maldecido por ser crucificado o colgado en un madero. Entonces chocaba ese mensaje. Para los romanos, ¿cierto? Era algo brutal, ¿cierto? Y para los judíos era casi algo que era impensado, que un Mesías fuera hecho maldición por causa de ellos mismos, ¿cierto? Por causa de que fueran salvos ellos a causa de su sacrificio. Y para los gentiles era una locura un Cristo que se dejaba crucificar.
Cuando hablo de gentiles, que se entienda, hermano, estoy apartando a los griegos y a los judíos. Estoy hablando de los pueblos aledaños. Recordemos que Pablo, cuando habla de griegos, dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿cierto? Porque ellos se consideraban la alta alcurnia. No es que Pablo diga que solamente ellos eran sabios, sino que él apela a esa sabiduría, entre comillas, de ellos, para decirles que necesitan a Cristo igual. Que sus profesores, sus sofistas, nunca les van a dar este mensaje que salva y que perdona, sino que necesitaban ir a los pies de Cristo para salvar sus almas. Amén. Y es por eso, hermano, que es una locura esta palabra. Es un tropezadero. La palabra tropezadero viene del griego escándalon. De ahí viene el escándalo. El escándalo del Evangelio. El escándalo de la cruz. El tropezadero para ellos. Para nosotros es vida eterna. Pero para los que no creen, o los que no quieren creer en esto, es una locura. Si en ese tiempo era una locura, hermano, imagínate ahora. Cuando predicamos la palabra en la calle, o con el trabajo, o con un amigo, le hablamos de Cristo. ¿Y cuál es la típica respuesta que nos dan? Pero si Cristo no vino, si Cristo se demora, ¿cuánto tiempo vienen anunciando ustedes, evangélicos, que Cristo va a llegar? Pero la respuesta que le damos es que por amor a Él, por amor a su familia, aún Cristo no viene. Incluso tú puedes partir antes que Cristo venga. Si tú partes hoy día, Dios no lo quiera, ¿cierto? Pero partes este mundo hoy día o mañana, ¿dónde irá a parar tu alma, hermano? Solo Cristo lo sabe. Y es por eso, hermano, que debemos estar velando, ¿cierto? Como esas vírgenes prudentes, no como la insensata, como las prudentes que estaban esperando al amado, ¿cierto? Dice la palabra que todas cabecearon, pero habían unas que tenían aceite en sus vasijas. Y eso fue lo que les bastó para entrar a la cena con el amado, ¿cierto? Entonces, hermano, este escándalo, esta locura de la predicación, ¿por qué Dios eligió esas palabras, ¿cierto? A través de Pablo, con su Espíritu Santo. Tengo dos versiones que voy a comparar. Tengo la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que también en 1 Corintios 1:21 dice: ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Qué tremendo, hermano, está pero clarísimo. Y tengo otra que es mucho más clara, que es la traducción lenguaje actual, la TLA. Dice, el mismo versículo: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Tremendo, hermano. Aunque este mensaje parezca una locura, ¿cierto? Dios en su soberanía, Dios en su divino mandamiento, en su cerebro, en su mente, Él tenía ya analizado cómo iba a ser este mensaje. Una locura, hermano. Cómo un Mesías que, como decían los judíos, no se pudo salvar él mismo, nos va a salvar a nosotros. De hecho, había uno que estaba al lado de Jesús, dice la Biblia que lo injuriaba en la cruz. Y decía, pero si tú eres el Mesías, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro, que creo que tenía un poco más de sabiduría que él, que el que estaba al lado de Jesús, le decía, ni aún tú en esa condición que tú estás, temes a Dios. Y Jesús salva a ese que estaba creyendo en él. Entonces a lo que yo quiero llegar, hermano, es que a simple vista esto es una locura. Pero aquí está lo hermoso del Evangelio, y a donde quiero apuntar este video también, hermano. Que esa sabiduría no es para todos, hermano. Que si tú has creído en Cristo, que si Dios ha abierto la puerta a tu corazón, como abrió la puerta de Lidia, ¿cierto? En el libro de los Hechos, si tú has creído en Cristo es porque Dios tuvo compasión de ti y te dio esa sabiduría que no es para todos, hermano. Si tú analizas, hay gente que tiene muy buen trabajo, tiene muy buen conocimiento, doctores, abogados, políticos, presidentes, etcétera, ¿cierto? Pero no entienden este mensaje. Y es que es lo más importante de este mundo, hermano. Tú puedes tener todo, puedes tener autos, puedes tener mucha riqueza, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes esta locura en tu corazón, este evangelio que salva, que perdona, que restaura, no tienes nada, hermano. Y es muy profundo para hacerlo en un video de 15 minutos, hermano. Yo trato de todo lo que junté, sintetizarlo. Por eso quizá lo puedo hablar muy rápido, lo puedo decir muy rápido, ¿cierto?
pero es para todo esto que junto poder que calce en este video corto que quiero hacer. Este escándalo, este tropezadero para los gentiles, ¿cierto? Pero mayormente los gentiles fueron los que aceptaron a Cristo, hermano. Y que el pueblo original, el pueblo judío, fueron los que más se opusieron al mensaje de Cristo. Y hasta ahora no lo quieren aceptar como el Mesías, como la persona, como el Dios que los quiere salvar. Qué tremendo, hermano. Dice la Biblia que de ambos pueblos hizo uno. Y ahora solamente hay un Israel, ¿cierto? Que es el Israel de Dios. Cuando tú dices Israel, ¿cierto? Israel, el que está en Palestina, hermano. Ahora para ser un israelita de Dios, del Israel de Dios, tienes que creer en Cristo. Y ahí serás del pueblo de Dios. Pues lamentablemente nuestros hermanos, ¿cierto? Israelitas judíos, tienen que aceptar a Cristo. Si no lo aceptan, hermano, en nada sirve que guarden sus mandamientos, ¿cierto? Sus mitzvot, sus 618 mandamientos que tienen, si no han aceptado a Cristo en su corazón. Ahora somos un solo pueblo. Ya no hay judío ni griego, ¿cierto? Ya no hay gentiles, somos un pueblo para el Señor, que estamos esperando, ¿cierto? La última trompeta para volar con Él. Dios les bendiga, hermano, y creo que el tiempo se me está acabando ya de este video. Quedaron muchos versículos volando, pero es lo que Dios me dio. Creo que no sirvieron tantos versículos como el video anterior, pero espero que este pequeño video, ¿cierto?, haya sido de bendición para ti, que entiendas esta gran verdad, que es tan profunda, ¿cierto?, que a Dios se le entiende no con conocimiento humano. Hay personas que te preguntan, pero muéstrame una prueba de que Dios existe, muéstrame una prueba de que Jesús existió. Hermano, pruebas hay, y hay bastante. Hay libros históricos. Recuerdo que hay un historiador romano que se llama Tácito. Hay otro que se llama Flavio Josefo, que son del año 2 después de Cristo, creo. Y ellos tienen muchos documentos que hablan de que existió un Cristo, existieron los apóstoles, existió todo lo que está en la Biblia, existió, hermano. Hay pruebas. Pero lo que yo voy es que esto no se entiende con entendimiento humano. Si tú quieres entender la Biblia, no tienes que leerla como un libro de historia, como un libro de ciencia. Tienes que pedirle discernimiento a Dios para que te ayude a entender la palabra de Dios y que te ayude a entender la mente de Cristo. Como dije en el video anterior, tenemos la mente de Cristo. Y que los hombres naturales no pueden entender esto porque es una locura. Pero para nosotros, ¿cierto?, es poder de Dios. Para ti y para mí, que hemos sido salvos por el Señor, que hemos sido renacidos por el Señor, tenemos esa mente de Cristo que nos ayuda a entender las cosas espirituales. Estas cosas como este escándalo, como este hombre que murió en la cruz, que supuestamente murió para toda la gente, pero que resucitó. Cristo obviamente murió de una forma terrible, hermano. Crucificado, vituperiado, ¿cierto? De hecho, analizaba, hermano, que hay judíos hasta este día que se saltan Isaías 53 y no lo enseñan. ¿Saben por qué? Porque Isaías 53 muestra los sufrimientos de Cristo. Y habían personas que al escuchar esto, que el siervo de Dios iba a ser un siervo sufriente, ¿cierto? Que iba a sufrir mucho por su pueblo, los hacen a Jesús. Entonces, habían judíos maestros de la rabinos, ¿cierto?, de la Torá, que se saltaban Isaías 53 y no lo enseñaban para que la gente no lo asociara a Cristo. Entonces, cuando leen la ley, ¿cierto?, leen Isaías 52 y después 54. Y se saltan Isaías 53. Qué tremendo, hermano. Aún viendo, ¿cierto?, el poder de Dios, la misericordia de Dios, no han querido aceptarlo. Qué tremendo, hermano. Dios nos ayuda a nosotros a mantener esta fe, esta locura, ¿cierto?, que quizá más adelante van a seguir, ¿cierto?, atacando nuestra fe la gente, con esa idea, ¿cierto?, de muchas cosas que hay afuera, ¿cierto?, el humanismo, la ciencia, pero no han podido nunca negar a Dios, hermano, porque Dios está ahí, en el átomo, en todo, en la misma ciencia dice que es imposible que todo esto haya nacido de un Big Bang, hermano. Y yo no busco convencerte de que Dios existe. Yo busco que Dios te convenza a ti que Él existe, hermano. Y como te digo, yo no te voy a dar una cátedra, no voy a llegar como un sofista griego a darte una cátedra de retórica. No voy a presentarme como Pablo hablando de sus grandes poetas, ¿cierto? Voy a presentarme como el Pablo que hablaba del poder de Dios. Ese Pablo que decía, no es mi sabiduría, es la sabiduría de Él. Así que, hermano, que Dios te bendiga y entendamos que, como dice la palabra, en este último minuto que me queda, ¿cierto?, en 1 Corintios 1:21, que esto viene, ¿cierto?, por creer a Dios con fe, y que ese conocimiento, hermano, viene revelado de Dios.
Jesús mismo decía en el Evangelio, te alabo, Padre, porque este conocimiento lo escondiste, ¿cierto?, para los sabios y lo diste a conocer a los niños, a los pequeños, ¿cierto?, que está hablando de la iglesia, los que están naciendo. Tú y yo, hermano, somos esos pequeños, a ese que fue ese conocimiento de todo el tiempo, de todas las eras, fue guardado, concebido para ti. Conocimiento que no alcanzaban a conocer los profetas de la antigüedad. Conocimiento que Moisés lo veía de lejos. Como Moisés veía la tierra prometida, la veía de lejos, veía un Mesías que iba a llegar. No lo conoció. Nosotros tampoco lo conocimos cara a cara. Pero medio de este mensaje, de esta predicación, de esta proclamación, ¿cierto? Como la palabra griega es kerigma, de esta predicación, de esta proclamación del Evangelio, hemos llegado a conocer por la fe a Cristo. Y es por la fe que estamos aquí. Y es por la fe que somos salvos también. Así que, hermano, que Dios te bendiga mucho. Espero que este pequeño video sea de bendición para ti, que hayas entendido que esta locura de Dios, que este mensaje de Dios, es porque Dios lo quiso así. Dios pudo haber hecho una forma más magistral, que pudo haber llegado un trueno del cielo, que pudo haber llegado, no sé, algo más subliminal, o sea, magistral, porque Dios no es subliminal. El subliminal es el malo, pero Dios siempre va con las cosas claras delante, nunca va con las cosas escondidas. Así que, hermano, Dios lo quiso así. Dios quiso que el mensaje fuera de esa forma, y así lo preparó. Desde el Antiguo Testamento, ¿cierto?, con los corderos que eran sacrificados, que el cordero tenía que ser santo, sin mancha, que tenía que tenían que rociar ¿cierto?, la ofrenda con sangre. Todo eso prefiguraba un Cristo. Y el Cristo que nosotros hemos creído era prefigurado ahí. Dios lo quiso así, hermano. Y gloria a Dios por eso, porque hemos creído en Él. Hay gente que por más que uno le predique, no creen, hermano. Así que Dios te bendiga, hermano. Y para Cristo sea la gloria y la honra. Dios te bendiga. Amén.